Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una vez más les doy la bienvenida a este ciclo de conferencias sobre la Edad Media a la luz de la arqueología y la literatura. El día de hoy tenemos Gerardo Altamirano, quien es licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas y maestro y doctor en Literatura Comparada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad de Lieja, en Bélgica. Es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, donde imparte los cursos de prosa española de los siglos de oro, historia de la lengua lírica y literatura clásica en la licenciatura de letras hispánicas y el posgrado en humanidades. Sus líneas de investigación comprenden la literatura medieval hispánica, francesa e inglesa, la literatura clásica y su repercusión en la literatura del medioevo, así como la literatura comparada, especialmente en el ámbito de los estudios tematológicos y la perdón, Éfrasis, sí, sí, no te éxfrasis preocupes. precisamente, eh, e intermedialidad. Bueno, pues bienvenido, doctor Altamirano, le damos la Muchas gracias. bienvenida y la palabra es tuya, Gerardo. Muchas gracias. Pues nada, agradezco primero que nada al doctor Rodrigo Tirado por este trabajo que está haciendo, difundir la Edad Media, y creo que esto es muy importante precisamente para nuestros alumnos, nuestras nuevas generaciones, que se estén apasionando por este periodo tan, tan, tan bonito que realmente son estos 1000 años de la cultura occidental, ¿no? Y que finalmente no, a nosotros nos guste o no nos guste, o le guste o no le guste a cualquiera, pues somos también parte de ello. Estamos hablando una lengua que se gesta durante la Edad Media, entonces, y tenemos también instituciones medievales, y con esto no nada más me estoy refiriendo a la iglesia, sino a la universidad. La idea de la universitas evidentemente nace en la Edad Media, y precisamente en estas épocas en las que vamos a tratar nosotros ahora, que son los siglos, el siglo XII, el siglo XIII, y esto que para bien o para mal algunos historiadores han llamado el Renacimiento angelino, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito. Yo le comentaba al doctor Rodrigo que no quiero dar como una conferencia así como magistral, ¿no? Creo que me gustaría ser como un poco más dinámico, entonces voy a tratar de hacer una charla, pero también a leer un poquito el trabajo que yo escribí para este coloquio, y el cual se titula originalmente, lo tenemos por acá, puse mal el título en la presentación, lo siento mucho, pero el trabajo está acá. Si lo pueden ver, entonces tenemos aquí el catálogo y la geminación de las bestias en Le Roman de Thèbes, y, 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 y ya, ¿no? El catálogo y la geminación de las bestias en el Roman de Thèbes. Entonces, rápidamente, antes de que abordemos el texto, pues vamos a ver esta presentación que les preparé rapidísimamente. Seguramente también vamos a estar viendo cosas, buscando cosas, no sé, de repente pues Rodrigo no me dejará mentir, pero los investigadores somos un poco curiosos como niñitos, y entonces nos da una palabra y ahí vamos ahora con esta maravilla que tenemos, digo, a pesar de estos tiempos pandémicos en los que nos han confinado un poquito en nuestras casas, pues tenemos la gran ventaja de tener internet, ¿no? No sucedió esto en la peste negra en el siglo XIV, esto no, teníamos otras cosas, pero bueno, afortunadamente nosotros tenemos de nuestro lado la tecnología. Bueno, como muestro esta presentación que tenemos aquí, y estas ilustraciones no son propiamente del Roman de Thèbes, son ilustraciones medievales, sí, pero estos pertenecen más bien a una edición del Libro de las Maravillas del Mundo de Marco Polo, Il Milione, como lo conocemos, ¿no? Como todo este universo zoológico
mitológico, pues es bastante atractivo para el hombre medieval, sobre todo pensando precisamente a propósito de Marco Polo, pues en todo este género que llamamos a bien literatura de viajes, ¿no? El encuentro con Asia, el encuentro con la India, estas crónicas de Alejandro Magno, que la revitaliza finalmente la Edad Media. Ahorita vamos a hablar un mucho sobre estos temas bastante interesantes. Bueno, déjenme pasar la diapositiva. Les platico rápido que el Román de Thèbes en realidad es parte de una triada. Son 3 textos que son la traducción, entendiendo este concepto en términos medievales, no en términos actuales. Es decir, la Edad Media tiene el concepto de traducción, poner en otro idioma y adaptarlo a sus circunstancias. No es nuestra misma idea de traducción. Nuestra idea de traducción es pasar un texto A a un texto B de manera lo más fiel posible. Para los hombres medievales, no, esto no existe ni siquiera la noción de derechos de autor, ¿no? Entonces, de repente, por ejemplo, si a mí se me antoja hacer una continuación del cuento del Grial, que las hubo muchas, ¿no? Pues puedo hacerlo perfectamente, sin ningún problema. ¿Y por qué? Porque no existen los derechos de autor. Entonces, en este sentido, habría que aclarar 2 cosas con lo que respecta a este tema. 1, los autores medievales o el hombre de la Edad Media jamás de los jamases dejó de leer a los autores clásicos. Esta idea errónea de que el Renacimiento florentino del siglo XVI rescató como gran héroe la cultura clásica porque estaba enterrada, pues no es cierto. No es del todo cierto, o no es del todo cierto, más bien esto obedece más bien a cuestiones de una cosa que llamamos imitatio, ¿no? La imitatio y la mímesis, es decir, eso sí fue lo que rescató el Renacimiento italiano, ¿no? De repente tratar de emular a los clásicos como eran los clásicos supuestamente, y eso supuestamente, ¿no? Pero en la Edad Media se siguieron leyendo a los clásicos. Aristóteles fue un dolor de cabeza para los teólogos medievales. A propósito de esto, por eso te decía Rodrigo, está por aquí, les voy a recomendar también esta novela que estoy viendo con algunos alumnos, que se llama El sueño de Inocencio. No sé si lo conozcan, es una novela buenísima, yo la estoy viendo con algunos de mis alumnos particulares, y pues trata precisamente de la historia de este papa tan poderoso, que precisamente es muy contemporáneo a esto que vamos a ver, a siglo XII, siglo XIII, ¿no? Bueno, eso por una parte. Ahora, por otra parte, lo que yo les comentaba es que tomando esto en cuenta, es decir, en primer lugar, que la Edad Media nunca deja de leer a los clásicos, y por otra parte, que estos clásicos son reinterpretados a la manera en que lo creen los hombres medievales, pues nace una llamada triada de romans de matière antique. Así se le conoce en francés. La palabra roman, ahorita lo veremos en un momento, pues quiere decir poner en romance, ¿no? Y poner en romance es la traducción. La frase, ahorita lo vamos a aclarar con la presentación, la frase que ellos utilizaban era mettre en roman. Mettre en roman literalmente quiere decir poner en romance, es decir, trasladar del latín o del griego, mayoritariamente del latín, porque recordemos que la lengua franca de la Edad Media es el latín y no es el griego, ¿no? Entonces, muchas veces se traducen opúsculos, por ejemplo, la Hilas Latina se traduce, y no la Ilíada completa, si son resumidos, ¿no? Entonces, tenemos que en la Francia del siglo XII, a la cual llamamos parte de un periodo que en la historia conocemos como el periodo angevino, ya hablaremos ahorita en un momentito de ello, pues los autores, gracias a sus mecenas,
ahí está otro tema bien interesante, el mecenazgo en la Edad Media, ¿no? Las familias reales que ponen el dinero para que los intelectuales puedan desarrollar sus obras, puedan hacer sus traducciones. Y este es el caso de la familia Plantagenet, que como sabemos, y bueno, ya a muchos de nosotros nos encantan los chismes históricos acerca de las dinastías y todo esto. Bueno, ya hay series sobre los Tudor, los Borgia, los Plantagenet, etcétera. Pues estos Plantagenet son bien importantes para el surgimiento de la cultura occidental. Tan es así, y es que seguramente esto lo vieron con Daniel Trápaga, no me dio tiempo de, Daniel, pero me disculpo contigo por ahí, si estás por ahí, o si ves esto, me disculpo públicamente contigo, pero seguramente Daniel, que es un gran investigador y que trabaja a Merlín, pues seguramente lo vieron un poquito de esto, de la historia de la familia Plantagenet. Pues más o menos en esta época también surgen esta triada de libros de materia antigua, o roman de matière antique, como la conocemos en francés, ¿no? Y estos son 3 traducciones que se hacen de 3 obras clásicas. En primer lugar, la Eneida de Virgilio, que da como resultado un texto que nosotros conocemos como el Romance d'Énée, o el romance de Eneas. Ahorita también voy a aclarar un poquito por qué no ocupamos la palabra romance en español y preferimos llamarlo libro. Bueno, adelanto, es que nosotros en español tenemos un género medieval que se llama romance y que está agrupado en el romancero. Bueno, está el Romance d'Énée, el Romance de Troyes, que por cierto, les traje hasta los libritos para presumírselos. Ahí está el Romance de Troyes. Este me lo compré en París cuando tuve la oportunidad de hacer una estancia de investigación en París y en Bélgica. Aquí está, por ejemplo, el Romance d'Alexandre, que con estas ilustraciones maravillosas está, aquí está nuestro objeto de estudio del día de hoy, que es el Romance de Tyr y el Romance de Eneas, ¿no? Afortunadamente, algunos de ellos se han traducido al español. Yo tengo por ahí un proyecto para traducir este que falta, el Romance de Troyes. Yo creo que en algún futuro lo vamos a hacer en la UAM, precisamente, porque existe la traducción al Romance de Eneas, que es el libro de Eneas. Este es un texto que no lo vamos a conseguir aquí en México, así es que, y quién sabe si todavía se consiga, así es que ahorita les voy a apuntar mi correo porque yo estos textos los tengo digitalizados, entonces yo se los puedo mandar con mucho gusto, y que es el libro de Tebas, que fue la traducción precisamente, y que se publicó en una colección que ya no existe, para desgracia de nosotros, que fue la hermosísima colección de Gredos medieval, ¿no? Nos quitaron a Gredos clásicos y Gredos medieval, pero bueno, en fin. Entonces, para esta época se escriben estas 3 obras. Retomemos: el Romance d'Énée, que es la traducción de la Eneida; el Romance de Tyr, que es la traducción a la Tebaida de Estacio; y finalmente el Romance de Troyes, que es la traducción pues, a la Ilíada. Sí, Brenda, voy a estar leyendo un poquito también sus comentarios si quieren, ¿eh? Brenda dice, wow, muchas gracias, estaría increíble que nos lo compartieran en formato digital, por supuestísimo. Les pongo aquí mi correíto. A ver, mi correíto, muchos de ustedes ya lo tienen, porque veo por aquí algunos de mis alumnos de la UAM que tomaron medieval conmigo, y bueno, uno les contagia esta enfermedad por el medievalismo. Ni modo. Qué maravilla, qué maravilla. No, es que, y aparte fíjate que los alumnos de la UAM, bueno, mis alumnos de la UAM y de la UNAM son maravillosos todos. Este es mi correo, es altamirano.gr@gmail.com. Con mucho gusto les comparto los textos que tenemos digitalizados. Muchas gracias, Gerardo. Pues bueno, vamos a comenzar. Estas son algunas cosas, vamos a ver algunas imagencitas. Voy a abordar rapidísimamente el Romance de Eneas.
las generalidades, bueno, tenemos que este texto data aproximadamente de 1160 y su autor no lo conocemos, ninguno de estos autores lo conocemos, a excepción de Le Roman de Troyes, cuyo autor es Benoît de Saumur, y tenemos que es un autor que escribe en el norte de Francia. Aquí el término, como ya habíamos dicho, el término roman quiere decir, perdón, el término roman proviene de esta expresión francesa que nosotros conocemos como mettre en roman. Metro es un verbo francés que aún no ocupamos, que quiere decir poner, literalmente, poner en romance, ¿no? Es una adaptación, estoy hablando del Román de la Eneida de Virgilio, y no obstante, como ya señala Erich Overbach, un teórico pues muy importante para los que nos dedicamos a las letras y a los aspectos de mímesis, pues este texto, no obstante, sustituye el sermo sublimis de la obra original por un sermo medio, un estilo más cotidiano, destinado a un público, pues no necesariamente cultivado, pero eso sí, a un público cortesano. Es decir, estas obras están hechas para la corte. Son obras cortesanas, son obras destinadas a reyes, a príncipes, a todos estas pues, capas más altas de la sociedad. Vemos también que la Edad Media produce unas imágenes, perdón, Rodrigo, voy a pasar muchas imágenes porque yo soy apasionado de la imagen. De hecho, ya lo leyó Rodrigo, pues me dediqué en el doctorado y que próximamente, ojalá que nos puedan acompañar en la presentación de mi libro, que fue originalmente mi tesis de doctorado. Orgullosamente me lo va a publicar mi universidad, la Universidad Autónoma Metropolitana, y es un texto que llevará como título Saumai de Stai, y esta es una frase en griego que quiere decir, es una maravilla al verlo, ¿no? Es una frase que me robé de la descripción o éfrasis del escudo de Aquiles, porque ahí tenemos como un juego bien interesante que hace la literatura. Los estudios ekfrásticos, recuerden, se dedican a estudiar la representación verbal de una representación visual. Así lo señala Heffernan en su texto Museum of Words, y es precisa literalmente una descripción de un objeto artístico. Pero bueno, aquí tenemos no una descripción de un objeto artístico, sino el objeto artístico. Por ejemplo, esta imagen que tenemos aquí, pues evidentemente hace alusión al suicidio de Dido. Ya sabemos toda esta historia de la Eneida, de cómo Eneas sale de Troya buscando una nueva patria, se asienta en las costas de Cartago, en la reciente ciudad fundada por Dido, uno de los personajes más trágicos de la literatura clásica y medieval, y bueno, después la abandona. Una de las mujeres otra de las mujeres que es abandonada en la literatura clásica y medieval, hay muchas. Perdón, yo sé que el tema es muy feo, yo sé que es muy sensible todo esto, pero sí, hay muchas mujeres que son abandonadas en la literatura. Y pues bueno, ahí está el viaje que hace Eneas, perdón. Y esto sucede con todos los textos de materia clásica. Voy a leer un poquito. Pese a estar basada en la Eneida de Virgilio, no es una traducción fiel. La idea de traducción extremadamente apegada al texto es muy moderna. Sino que el traductor se permite hacer una serie de adaptaciones sociales, a las cuales vamos a llamar medievalizaciones, incluso pasajes, elementos enteros que de repente dice, pues aquí me gustaría poner o lo que dicen los bestiarios medievales. Y entonces amplía el texto con algo que no existía en la obra original. Esto es bastante interesante porque pues tenemos ahí procesos de amplificatio retórica o de abreviatio retórica también. Bueno, tenemos aquí algunas cosas por las cuales se medievaliza este texto, aspectos como los cargos y funciones sociales. De repente vamos a encontrar aquí que de repente Eneas es don Eneas o el duque Eneas, cuando evidentemente esos cargos no existían en la tradición clásica, sino que se los roban de la contemporaneidad que ellos tienen a la mano, ¿no? O por ejemplo, topónimos. Eneas no va a buscar las tierras ítalas o no va a buscar el Latium, como sabemos que es la zona donde se asienta, que va a ser el Lacio, y de ahí va a derivar la palabra latinos, sino que él va a buscar Lombardía. Esto es como bastante raro porque evidentemente para la época en que escribe Virgilio, que es el siglo I, no existe Lombardía.
Lombardía tiene su nombre gracias a las invasiones bárbaras, a las mal llamadas invasiones bárbaras, llamémosle migraciones germánicas, y va a acuñar el nombre precisamente por un grupo germano que van a ser los lombardos. Pero los lombardos no existen para la época de Virgilio, o sí existen, pero todavía no han invadido o no han llegado a la provincia, ¿no? Entonces también existe, y esto lo vamos a ver en el Roman de Ter, algunos aspectos sobre medievalización con respecto a la religión. Es muy interesante observar cómo en estos textos de materia clásica, de repente, muchos de las divinidades clásicas se demonizan. Y entonces vamos a encontrar en textos, como es el caso del libro de Alexandre, un texto que algunos de ustedes o los que me conozcan sabrán que ha sido como el texto que he trabajado durante toda la vida. Vamos a encontrar que el autor habla de Venus como la diableza Venus, o la hechicera Venus, ¿no? Es decir, hay una readaptación, en lingüística diríamos, es un reanálisis lo que se produce, un reacomodamiento conceptual de todo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, la demonización, esto lo vamos a ver en el caso del libro de Tebas, cuando se presenta la esfinge, por ejemplo, a la cual la llama literalmente un diablo felón. Aparte, me encanta el adjetivo porque es como interesante, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, estas imágenes representan, aunque usted no lo quiera creer, el juicio de París, que como sabemos, el juicio de París es el comienzo de la guerra de Troya, ¿no? Un día, ya lo sabemos esto, en las bodas de Peleo y Tetis, pues están celebrando todos y como en el cuento de Maléfica, pues, y a esto le vamos a llamar motivos literarios, pues no invitan a la diosa de la discordia y la diosa de la discordia en venganza lanza la famosa manzana de la discordia y que lleva inscrita unas palabras para la más bella. Y esta la lanza en una mesa donde están Juno, donde están Venus y donde está Minerva, ¿no? Y de repente, no, perdón, es Atenea, Juno y Venus, ahí están, las tres diosas, y entonces pues se pelean las tres diosas por la manzana, porque cada una dice ser la más bella, y van con Zeus para pedirle el juicio, ¿no? ¿Quién es la más bella? Tu esposa, Juno, tu hermana, Venus o tu hija Atenea. Pues difícil decisión para el pobre Zeus, pero también Zeus se lava las manos y dice, pues yo no quiero saber nada, vayan a preguntarle a París. París, que es un príncipe troyano, él aún no sabe que es un príncipe troyano, también tiene otra telenovela por ahí, otra historia propia. Y París y las tres diosas, pues ya sabemos que lo sobornan, ¿no? Atenea le dice que va a ganar todas las guerras del mundo, Juno le dice que va a tener todas las riquezas del mundo, mientras que Venus, pues, le ofrece a la mujer más bella del mundo. Pero problema, la mujer más bella del mundo ya estaba casada. Eso fue lo que no leyó París en las letritas chiquitas del contrato, y pues se suscita después la guerra de Troya, perdón. Esta imagen, por ejemplo, pertenece a las sirenas que aparecen en la Odisea, pero ellas son aquí, pues evidentemente, sirenas medievales, que se representan, hay varias maneras de representar las sirenas, pero principalmente se representan así, con una cola bipartida. Y esto, según los bestiarios medievales, como sabemos, es porque son símbolo del demonio, porque son símbolos del deseo. Literalmente es una mujer abierta y expuesta, y eso te invita al pecado. Esto lo estoy poniendo en paréntesis, no crean que yo soy misógino, ni mucho menos, ni nada por el estilo. Bueno, aquí están algunos pasajes de interés en el libro de Eneas, la fundación de Cartago, el Laus Urbis de Cartago, etcétera, etcétera. Pero pues vámonos a ya el texto del cual vamos a hablar hoy. Tenemos que
A diferencia del Román de Eneas o el Román de Troyes, centrados en el ciclo troyano, el Román de Thebes se concentra en el ciclo tebano, que engloba la historia de Edipo, sus hijos Polínices y Eteocles, y sus hijas Ismene y Antígona. Bueno, yo creo que todos más o menos conocemos la historia de Edipo, la historia del oráculo, de que te vas a casar con tu mamá y mejor huye, etcétera, 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 y termina en efecto porque así es la tragedia griega, es decir, el destino es inexorable, no lo puedo evitar, y termina Edipo matando a su papá y casándose con su mamá, y quizá lo que ya no nos cuentan después, digamos que es la segunda temporada de la serie, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con los hijos de Edipo? Porque Edipo no nada más se casa con su mamá y se acuesta con su mamá, tiene hijos, que a su vez son sus hermanos. Entonces, esto es un rollo, imagínense todo este rollo inmoral para la Edad Media, bueno, yo creo que la naturaleza de todos nosotros es ser medio chismosos. Entonces, seguramente para el hombre medieval esto le pareció, pero oro molido para contar historias. ¿Qué pasó con los hijos de Edipo y de Yocasta? Pues eso es precisamente lo que nos cuenta la Tebaida de Estacio, es decir, la guerra de Tebas. Recordemos que Tebas era el lugar donde reinaba Edipo. A la muerte de Edipo, pues ¿qué pasa? Que los dos hermanos dicen, pues, ¿cómo le hacemos ahora? ¿Quién va a gobernar? Pues uno de ellos le dice al otro, mira, vamos a hacer esto, no nos vamos a pelear, paréntesis, sí se van a pelear, no nada más se van a pelear, se van a matar, va a ser un fratricidio, que es un tema literario, lo encontramos en Abel, en Caín y Abel, vaya, hasta lo encontramos en el Rey León, y lo digo en serio, siempre que yo doy estas clases de motivos literarios, es que la literatura siempre nos ha contado las mismas historias, pero claro que esas historias están reformuladas porque esa es nuestra naturaleza de homines narrans, es decir, de hombres narrativos, de hombres que nos gusta contar historias, ¿no? Bueno, el caso es que un hermano le dice al otro, ¿sabes qué onda? Pues mira, como no podemos regir los dos, no puede haber dos reyes en Tebas. Entonces, vete tú a buscar tu fama y todo lo que tú quieras y regresas al año y yo te devuelvo el reino. Pero bueno, tenemos el motivo del hermano malvado. Pasa el año, regresa, bueno, ya viene por mi reino. El otro, ¿cuál reino? ¿Qué te pasa? Si yo, esto es mío. Y ahí comienza la lucha de los hermanos, terminan matándose los dos hermanos y bueno, ya aquí sucede la tercera temporada, que es la temporada de Antígona, digamos, es que esto de verdad, véanlo como una serie de Netflix, de verdad es como, no sé, yo lo veo así, no sé si soy muy simplista, pero no sé, así yo lo entiendo, ¿no? Y entonces tenemos esta tercera temporada, que es la historia de las hermanas, ya no vamos a llegar ahí, perfecto, por supuesto, pero es Antígona que quiere enterrar a su hermano al que le prohíben que no lo entierren, ¿no? Y le preocupa mucho no enterrarlo, porque sabemos que en la antigüedad clásica, si no entierras, bueno, ya de por sí, si ahorita no entierras a alguien, es insalubre, ¿no? Pues en esta época todavía tenemos, en los griegos y en la Edad Media, pues tenemos que, si tú no entierras a alguien, a ese alguien lo condenas a una cosa horrible por toda la eternidad, y eso es volverlo fantasma, volverlo a alguien que esté deambulando pues en el mundo sin tener descanso, ¿no? Esta obra de la que hablo, que es el Román de Tebas, se estima que fue escrita hacia 1150. Y bueno, podemos hablar también de diversas medievalizaciones. Miren, aquí está Antígona, cuando ya ve a sus hermanos muertos y los quiere enterrar. Aquí está otras imágenes y ya con esto ya me voy a pasar un poquito al texto. Esta es la Esfinge, ahorita vamos a ver, pero vean qué maravilloso. Y se supone que es Edipo. Edipo se vuelve todo un caballero medieval que no tiene nada o poco que ver con la tradición clásica, ¿no? Bueno, me voy a saltar todo esto. Aquí están los hermanos también en uno de los manuscritos franceses que tenemos. Y vean, aquí también está otra esfinge medieval. Qué hermosos son las imágenes de la Edad Media, definitivamente. Y bueno, tenemos ahí un Edipo. Y bueno, aquí tenemos a Edipo cuando es niño, que como sabemos, se llama Edipo, y Edipo quiere decir el de los pies hinchados. Y es porque a Edipo lo colgaron cuando era bebecito y pues le quedó ahí los piececitos. Ahí está otra esfinge. Y aquí está Edipo sacándose los ojos, fíjense precisamente. Otra esfinge y otro Edipo sacándose los ojos. Pues bueno, ya voy a comenzar con este preámbulo. Espero, no sé si hasta este momento alguien tenga alguna duda o alguna observación. Si quieres las dejamos al final, ¿no? Ok, ¿Te parece? vale, pues muy bien.
Bueno, pues voy a comenzar ya. Voy a proyectarles también este textito para que ustedes lo vayan leyendo también. Muy bien, Brenda, gracias. Dice Brenda que todo bien. Bueno, voy a comenzar el texto. El texto lo titulamos El catálogo y la germinación de las bestias en Le Roman d'été. Entre los libros de materia clásica que surgieron en la Francia del siglo XII se encuentra el Roman d'été, obra que narra y adapta para su época, a grosso modo, la historia de Edipo y la lucha fratricida entre sus hijos. A pesar de que este texto se centra en aspectos bélicos, su autor en determinados pasajes se ocupa de las descripciones de distintos animales que son ya móviles para la narración, ya elementos altamente simbólicos. En este escrito tengo como objetivo resaltar dos estrategias discursivas enfocadas en la presentación de los elementos zoológicos en el texto: el catálogo o la enumeración y la geminación. Para ello, el presente artículo se divide en tres apartados. En el primero, el lector encontrará un panorama que versa sobre cómo se percibió la materia clásica en la Edad Media y qué tipo de textos produjo Francia en esta época histórica. En el segundo, ofrezco algunos datos generales del texto y defino los términos retóricos de catálogo y geminación, mientras que en el tercero me enfoco en la manera en la que se presentan las bestias en este texto. Bueno, comencemos con el primer punto, la materia clásica en la Edad Media. O en la literatura medieval, perdón. Tal como menciona Erin García y Botero García, que son dos investigadores que al final vemos la bibliografía, cuando se habla de literatura medieval de corte clásico, es ya obligatorio traer a colación una célebre cita de Jean Bodel, quien en su prólogo a su Chanson des Saxons, es decir, el Cantar de los Sajones, obra que narra la lucha entre Carlomagno y los sajones hacia el siglo XII, afirmaba lo siguiente: Ne sont que trois matières à nous l'homme attendant, de France et de Bretagne et de Rome la grande, et de ces trois matières n'y a nul assemblable, les contes de Bretagne sont sans vivants et plaisants, cils de Rome sont sages et sans apprenants, cils de France de voir chacune jour apparent. Creo que sí se escucha un poquito la rima, pues el rimado de los versos. Ahorita traduzco, no crean que doy por sentado que todos leemos francés del siglo XII, ¿no? Pero no, y no quiero ser petulante, pero es muy bonita la rima. Ne sont que trois matières à nous l'homme attendant, de France et de Bretagne, de Rome la grande. Ahí se escucha muy bonito la rima. ¿Y qué es lo que nos dice esta rima? Nos dice lo siguiente, esta es una traducción mía: no hay más que tres materias de las que hablar: de Francia, de Bretaña y de Roma la Gran. Y de estas tres materias no hay nada de semejar. Los cuentos de Bretaña son vanos y hechos para agradar. Aquellos de Roma son sabios y en ellos hay gran enseñar. Mientras que los de Francia se cuentan cada vez con más veracidad. Bueno, esta es mi traducción, mi propuesta de traducción. Y nada más aclaro, aquí está hablando de tres cosas de las que hablan la literatura medieval: de la materia de Francia, la materia de Bretaña y la materia clásica. La materia de Francia es todo lo relacionado con Carlomagno, la materia de Bretaña es todo lo relacionado con el rey Arturo, y la materia clásica, pues todo lo relacionado con la tradición clásica, incluyendo Alejandro Magno. Aquí habría que aclarar que una de las cosas que está olvidando este autor, Jean Bodel, es la materia germánica, porque existe la materia germánica. Me está olvidando el Anillo de los Nibelungos, está olvidando pues obras tan interesantes como El Caballero del Cisne, etcétera, 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 ¿no? En efecto, para el siglo XII, ciertos escritores medievales europeos, caso aparte son las narraciones orientales e incluso germánicas, esto es a lo que me refería, habían condensado ya en tres rubros la naturaleza, origen y asuntos de sus narraciones. Por un lado, las leyendas de corte artúrico, mismas que tienen como padres tanto a Geoffrey de Monmouth, autor de la historia Regnum Britanniae, obra en la que hacen sus primeras apariciones tanto Arturo como Merlín, el afamado mago de la fastuosa corte arturiana, como Chrétien de Troyes, para algunos, como para García Gual, padre de las primeras novelas europeas, y entre cuyas obras no solo debemos contar con el relato titulado Le Chevalier de la Charrette, mismo que da nacimiento a uno de los personajes más famosos de la literatura y el inconsciente colectivo occidental, Lancelot, sino también quien escribe por primera vez en su obra Perceval acerca de un misterioso objeto, a veces redentor, a veces símbolo crístico: el Grial. Chrétien de Troyes es el inventor del Grial.
Por otro lado, siguiendo la tipología de Baudel, siempre también se hallan aquellas narraciones que hacen referencia a Francia y que se relacionan sobre todo con la figura literalizada de Carlomagno, y entre las cuales se encuentra, encabezando la lista evidentemente, la Chanson de Roland, obra que relata el fatídico encuentro entre el paladín por antonomasia de la dulce Francia contra los sarracenos. Pero también otro tipo de textos menos conocidos como el Voyage de Charlemagne a Jerusalén et a Constantinopla, es decir, el viaje de Carlomagno a Jerusalén y a Constantinopla, paréntesis, ese también lo tengo, si lo quieren digitalizado, se los envío porque es genial ese texto, un cantar del siglo XII que narra el periplo del emperador de los franceses a Jerusalén y a Constantinopla, umbrales ya en la cosmovisión de la época para las tierras orientales plenas de maravillas. Finalmente, Baudel habla de una materia de Roma. Pues efectivamente, los autores medievales jamás dejaron de leer a los antiguos clásicos grecorromanos, ni olvidaron por un instante la desgracia de Troya, el viaje de Ulises el intrépido, o bien las conquistas de Alejandro el siempre vencedor. Así pues, gracias al mecenazgo de familias poderosas como los Plantagenet, ciertos escritores medievales como Benoît de Saint-Mur, autor de El Roman de Troyes, Alberic de Pisanson, autor de una Alexandre, y otros cuyos nombres se ha perdido en la oscuridad de los tiempos, se dieron a la tarea de traducir a lengua vernácula aquellas narraciones que tan solo conocían los hombres de letras en el lenguaje de Roma, es decir, en latín. De esta manera nace el género romano. Voy a hacer aquí una pausita, al fin que tengo bastante tiempo, gracias a Rodrigo. Entonces voy a explicar un poquito. Miren, lo que pasa es que cuando hablamos de esta época, hablamos de una época que es regida, por lo menos en Inglaterra, por ciertos personajes que son muy importantes para la historia de la Edad Media occidental y que son, pues, ni más ni menos, déjenme compartirles aquí está, la casa de los Plantagenet. ¿No? Bueno, tenemos aquí el Wikipediazo, pero bueno, no voy a aventarme el Wikipediazo, nada más quiero comentar que pues esta es una casa bastante importante, en la cual pues tenemos como personajes a la famosísima Leonor de Aquitania, que ya sabemos que es una de las mujeres más interesantes de la Edad Media, la 2 veces reina, la reina bígama, le llamaron porque fue reina de Francia y reina de Inglaterra, y por ahí yo les recomiendo una serie en Netflix que se llama She-Wolves, las lobas, ¿no? Pero esas no son, esas son otras lobas, perdón, Netflix. Bueno, esas cosas pasan, perdón. Esta serie de Netflix es esta. No la voy a poner en Netflix, pero bueno, está muy interesante esta serie porque trata sobre las mujeres gobernantes en Inglaterra. Y el primer capítulo precisamente lo dedican a Leonor de Aquitania. Bueno, tenemos entonces, aquí tenemos una notita, ¿no? En ese lejano siglo XII se suscitaron los acontecimientos políticamente propicios para que la afamada Leonor de Aquitania se uniera en matrimonio con Enrique Plantagenet, logrando de esta manera y hacia aquella época la unión de territorios que en conjunto superaban a los de su ex esposo, de la célebre condesa de Anjou, el rey Luis de Francia. Miren, aquí tenemos, si podemos googlear en internet, Imperio Angevino, vamos a ver, Imperio Angevino. Aquí vamos a ver, por ejemplo, mapas, ¿no? Miren, bueno, esto es más o menos, es que cuando gobierna, este es el Imperio Angevino, miren, aquí lo que tenemos aquí precisamente, esto me parece de Wikipedia, tenemos que los Plantagenet prácticamente son dueños de la mitad de lo que hoy conocemos como el Reino Unido y la mitad de Francia. Y el pobre rey de Francia, pues estaba aquí, ¿no? En la famosa Ile-de-France. Entonces a pesar de que son vasallos del rey francés, son mucho más poderosos y mucho más peligrosos. Y de hecho, culturalmente se arman todo un entablado político en el que la cultura tiene muchísimo que ver. El nacimiento del rey Arturo avala, por ejemplo, el gobierno de estos personajes, porque ellos se inventan, hay una cosa que en la Edad Media llamamos translatio imperi, que es decir, la justificación del imperio, ¿no? La justificación del poder.
Y eso se dio en muchos ámbitos. Por ejemplo, los llamados merovingios, pues decían que ni más ni menos eran descendientes de Cristo, de lo que son los hijos que había tenido con María Magdalena, y que por tanto los merovingios debían de ser los gobernantes de Francia. Y bueno, lo mismo sucede con los Plantagenet, que se inventan toda una historia, la historia del rey Arturo y un universo hermosísimo, y con el cual dicen que no, ellos tienen por justificación gobernar esos territorios, ¿no? Entonces dice aquí, dice, de esta suerte, bajo su cobijo, estoy hablando del mecenazgo de la Casa Plantagenet, bajo su cobijo económico no solo escribieron María de Francia, autora, una de las pocas autoras que conocemos, mujeres escritoras en la Edad Media, María de Francia, autora de relatos breves de corte férico o de hadas, sino también Geoffrey de Monmouth, autor de la ya citada Historia Regnum Britanniae, de forma más o menos indirecta por medio del mecenazgo de una de las hijas de Leonor. Chrétien de Troyes escribió obras como la también citada novela Le Chevalier de la Charrette. Lo más probable es que la famosa triada de romans de matière antique o triada de las novelas basadas en relatos de la antigüedad clásica se hallara escrita gracias al mecenazgo de esta familia o bien nobles relacionados con ella. A saber, esta triada está conformada por el roman de Thèbes, el roman de Ney, que es de 1150 a 1160, y se trata de una traducción del Eneide de Virgilio, y finalmente el roman de Troyes, que además de centrarse en el relato de la guerra de Troya, incluye otros pasajes de otros ciclos narrativos. Bueno, me voy a saltar ya todo esto. La palabra roman, que en castellano traducimos por libro o novela, porque les decía, nosotros en la literatura hispánica tenemos un género que es el romance y que va a ser el abuelito de nuestros corridos mexicanos, ¿no? Porque tienen la misma estructura, el mismo vehículo formal, pues no, por eso nosotros en español no decimos el romance de Tebas, porque sería una imprecisión. Entonces, los hombres de la Edad Media optaron más bien por ocupar otras palabras como libro o novela. Entonces, la palabra Roma alude en un principio a un tipo de creaciones literarias medievales cuyos autores encontraron en la materia clásica las fuentes narrativas para nuevas obras, esta vez creadas en lengua romance y no en latín. Se trata entonces de traducciones que, empero, no solo implicaban el acto de trasladar una lengua A una lengua B un contenido temático, sino también adaptarlo a la sociedad medieval que lo acogía. Y esto ya lo aclaré en un principio, es decir, de repente Eneas se vuelve el duque Eneas, Dido se vuelve doña Dido, no lo sé, no sé, Aquiles se vuelve el condestable Aquiles, y esas cosas así, ¿no? Mettre en roman, poner en romance, significaba verter a la lengua vulgar las narraciones atinentes, por ejemplo, a la lengua de Troya o a la guerra de Troya o a Alejandro Magno. Sí, pero también a las metamorfosis de Ovidio o bien a los ciclos como el cretense, en donde debemos ubicar al célebre Minotauro, o el tebano, que cuenta la famosa historia de Edipo y su estirpe maldita, y con el cual es deber relacionar el texto que en este escrito es nuestro objeto de estudio, el Roman de Thèbes, en cuyas generalidades me enfocaré a continuación. Bueno, vamos al segundo apartado. El Roman de Thèbes, datos generales de una obra medieval. De verdad, es una obra que les recomiendo muchísimo que lean, es muy, muy interesante. Yo doy clases en la Facultad de Filosofía y Letras, y la clase una de las clases que doy es Edad Media y Renacimiento en el Colegio de Modernas. Y muchas veces vemos estos textos y de verdad son textos que fascinan mucho. El Roman de Thèbes, de autor para nosotros anónimo, es presumiblemente una adaptación de la Tebaida de Estacio. Cronológicamente parece haber sido el primero dentro de la triada de romans de matière antique. Narra, a grandes rasgos, la lucha fratricida que mantienen Polínices y Eteocles, a la vez hijos y hermanos de Edipo. Estos luchan por el poder y la regencia de Tebas. Actualmente se conocen 6 manuscritos que datan de los siglos XII y XIII y que se encuentran en diversas bibliotecas europeas, así como algunas ediciones modernas. Bueno, yo espero que sí tengamos la oportunidad de publicar estos, porque aquí no les voy a leer todo el dato, porque aparte son de estos datos duros que son los códigos de las bibliotecas y las clasificaciones, pero ahí están las clasificaciones, para que vean que sí hice mi tarea, ¿no? Entonces ahí están las clasificaciones de en qué biblioteca están, ahí está la British Library, ahí está la Biblioteca Nacional de France,
y un sitio que es Arlima, que en este sitio pueden ver ustedes a www.arlima.net, que es un sitio que alberga muchísimos manuscritos medievales franceses. Y bueno, la historia comienza con un preámbulo en donde el narrador cuenta cómo Edipo pretende huir de su destino, pero este es inevitable. Por consecuencia, mata a su propio padre y celebra bodas con su propia madre, engendrando en ella 4 hijos: Eteocles, Polínices, Antígona e Ismene. Al reconocer estos terribles hechos que en la obra medieval son tratados como un pecado, Edipo se saca los ojos y esto tiene funestas consecuencias. Me voy a saltar la cita en francés antiguo y voy a leer la traducción. Esta traducción no es mía, esta traducción la obtengo precisamente del texto que les voy a mandar. La traducción la hace Paloma Gracia, que es una excelente medievalista española. No sé si estuvo aquí, Rodrigo, ¿no? Ah, bueno, porque también ya me tendría que disculpar con ella. Pero bueno, yo me voy a tener que disculpar con mucha gente. Pero en fin, perdón. Ok, bueno, de esta suerte en el fragmento anterior se lee la cita al castellano la siguiente. Así cuando Edipo se saca los ojos, leemos esto en la obra. Al saber lo que ha hecho, o sea, al saber que se acostó con su mamá y que tuvo hijos con su mamá, al saber lo que ha hecho, el rey se siente abocado a la desgracia. Dice que mutilará su cuerpo por la monstruosidad que ha cometido. Él mismo se ciega, se arroja a una fosa de donde jura que nunca saldrá para llorar su pecado. Los hijos, que ya son mayores, son tan felones, que este es un adjetivo absolutamente medieval. En español lo perdimos, en inglés todavía se ocupa la palabra this is a felony, esta es una felonía, ¿no? Que es una descortesía. Los hijos son tan felones que se burlan de él, encuentran los 2 ojos de Edipo y los pisotean. Por el pecado cometido, Edipo implora a los dioses venganza. Poderoso Júpiter y Tisífone, señora del infierno, destruir a los orgullosos que han arrojado mis ojos bajo sus pies, que entre ellos surja tal discordia que resulte aciaga y mortal, que jamás puedan gobernar en paz el reino que van a poseer. ¡Wow! ¡Ay, Dios mío! Pues lo que tenemos aquí es definitivamente otro de los motivos literarios, que es la maldición de los padres a los hijos, que bueno, no empecemos con teorías, más bien con terapias psicológicas, pero estas cosas suceden en la realidad, ¿no? Pero en fin, en la literatura encontramos un montón de padres que maldicen a sus hijos, un montón. Para muestra, pues habría que pensar en la Biblia, ¿no? Para muestra habría que pensar que Dios Padre, después de que Adán y Eva comen el fruto del árbol de la sabiduría, bueno, a Adán le dice que va a tener que trabajar para obtener su comida, y a la mujer le va peor, porque le dice, parirás con dolor y no sé qué, y bueno, le anuncia la menstruación y todo esto, que bueno, le va muy, muy mal desde siempre. En fin, voy a regresar aquí. Entonces, pues ya los maldice el padre, y dice, el resultado de esta maldición es que a la muerte del padre, los hijos tienen un problema de sucesión real en la ciudad de Tebas. El conflicto parece solucionarse en el momento en que los hermanos deciden turnarse la regencia por espacio de 1 año. De esta manera, el primero en gobernar es Eteocles, mientras que Polínices sale de la ciudad para probar suerte en otros reinos. 1 año pasa. Polínices contrae nupcias con la hija del rey Adrastro, gobernante de Argos, y hace amigo de otros reinos, como Tideo, duque de Calidón. Al regresar a Tebas, no obstante, su propio hermano niega su parte del trato y no entrega la ciudad, por lo que poco a poco se desata la guerra, que en la tradición clásica se denomina los 7 contra Tebas, y que llevará a los protagonistas a una muerte fratricida. Varias son las estrategias retóricas y discursivas que el autor utiliza para contarnos la historia de estos 2 hermanos. En este texto me centro en 2 y evidencio su aplicación en el elemento animal. De esta manera, comencemos por decir que, si bien la geminación es en un principio una figura de dicción, a ver, vamos a ver aquí, que esto se ocupa mucho en la poesía, por ejemplo, ¿no? En el romancero hispánico tenemos que la geminación es una repetición, ¿no? Y tenemos aquí, por ejemplo, en la lírica del romancero encontramos el famoso romance de Fonte Frida, y con amor, ¿no? Estas son geminaciones o repeticiones. Rey Don Sancho, oh Belerma, etc. Todas estas son geminaciones, ¿no? En este ensayo yo la entiendo como un elemento que aparece 2 veces o por duplicado en el texto.
texto. Así, en el Román de Thèbes, una vez muerta la esfinge, aparece otro ser más o menos monstruoso que igualmente, para permitir el paso de su adversario, lanza una famosa adivinanza sobre el animal que camina con 4 patas al amanecer, 2 al atardecer y 3 cuando la noche cae, es decir, el hombre. En otras palabras, el modo en que entiendo la geminación aquí es la presencia de 2 elementos más o menos similares y que, como veremos, intradegéticamente están separados, pero en cualquier caso resultan simbólicos. Y por otra parte, entonces, en este ensayo lo entiendo como un elemento que aparece 2 veces por duplicado en el texto. Por otra parte, se encuentra el catálogo que se vincula con el concepto de la, se vincula, perdón, en lo absoluto con la figura retórica de la enumeratio, que pretende exhibir mediante un listado la presencia de la divinidad y de la totalidad. En literatura es imposible no recordar el famoso catálogo de las naves que Homero enlista en la Ilíada. En el caso del arte, no está por demás mencionar la obra de Umberto Eco, Il vertigine de la lista, en donde el autor traslada con varios ejemplos la figura retórica de la enumeración o listado al plano del arte en obras entre las que resaltan aquellas de motivos animales. Rapidísimamente, y esto también, si quieren, ese texto también lo tengo por ahí, digitalizado. Es un texto maravilloso, Umberto Eco, Il vertigine de la lista. Que finalmente lo que hace Umberto Eco, a ver, el vértigo de la lista. Ahí está. Lo que hace Umberto Eco en este texto precisamente es ver cómo un catálogo visual, ¿no? La idea de la vastedad, que esto a mí me parece que es hasta un tema súper borgiano, ¿no? Las cosas múltiples, la multiplicidad de la realidad. Es un texto muy, muy interesante en el que aborda algunas de estas imágenes. Mira, aquí está la lista. Y esto sucede un poquito también como estrategia retórica en el Román de Thèbes. Pero bueno, en resumen, para este escrito, la geminación es la doble presentación de un elemento más o menos similar en la historia, mientras que el catálogo, entendido como un listado, es una serie de elementos semántica y simbólicamente afines. En el caso de los animales que aparecen en el Román de Thèbes, estos elementos discursivos se centran principalmente en 5 ámbitos. A, la enumeración de las bestias en el espacio agreste. B, la geminación viperina. C, el catálogo de los caballos. Y 4, la geminación y enumeratio de las bestias fingidas en las representaciones ecfrásticas. Veamos cada caso. Vámonos ya al punto número siguiente, el catálogo y la geminación de las bestias en el Román de Thèbes. Creo que este ya era el punto 3, me parece. Creo que aquí puse un errorcito. Bueno, vamos a hablar de la enumeración de las bestias en el espacio agreste. Cuenta la historia que una vez decidido el pacto entre los hermanos, Polinices decide esperar su turno para gobernar y sale de Tebas en busca de gloria caballeresca, muy a la manera de un infanzón, es decir, un hijo de nobles que empero tenía que conquistar sus propias tierras. Es así que se dirige hacia la ciudad de Argos. Sin embargo, antes de llegar a ella, se le presenta el siguiente escenario. Insisto, no lo voy a leer en francés antiguo, pues leo la traducción de Paloma Gracia. Polinices atraviesa a caballo un bosque donde las bestias feroces le salen al paso. Grifos, serpientes, culebras, dragones, leopardos, tigres y leones que la tempestad ha amasado, sometiendo y doblegando tanto que no se le aproxima ninguna de cuantas se encuentra. Y aquí tenemos el catálogo. Aquí está la lista de los animales. Y esto, en tanto figura retórica, el objetivo que persigue siempre un enumeratio es crear asombro, ¿no? ¿Cuántos animales, o qué animales había? Ah, pues había grifos, serpientes, dragones, culebras, leopardos, tigres, leones, elefantes blancos y no sé qué tanto, ¿no? Bueno, es un bombardeo así, de imágenes que está tremendo, ¿no? A pesar de que se trate de animales en ese momento inofensivos, el listado o catálogo que se presenta aquí implica bestias altamente peligrosas que simbólicamente anticipan los diversos riesgos que conlleva la salida de Polinices de su ciudad y su posterior regreso. El espacio entonces se vuelve potencialmente mortal y acechante, como difícil será el retorno del héroe, quien volverá a su ciudad solo para morir ahí a manos de su propio hermano. Y este catálogo, pues también lo vemos inclusive en las imágenes medievales, ¿no? Miren, aquí está. Esto es un catálogo. De hecho, esta es una de las imágenes que utiliza Umberto Eco en el vértigo de las listas para ver cómo se nos presenta el exotismo de Oriente, ¿no? Un unicornio, lagarto, dragón, etcétera. Bueno, sí, que ni sabemos que es un poquito, está muy raro ese animalejo, pero bueno, en fin.
Ok, bueno, vayamos ahora a la geminación viperina. Dos son los momentos en la obra en los que aparece una serpiente que funge en ambos casos como móvil para la narración. El primero es cuando Polinices, acompañado de Tideo, Adrasto y sus ejércitos, llega hasta el valle de Nemea, donde se encuentra con la doncella Ipsipila, quien en un huerto cuida al hijo del rey Licurgo. Los caballeros llegan sedientos después de atravesar el desierto y piden por compasión a la doncella que los conduzca a un río. Después de algún intercambio de palabras, la doncella acepta y deja al niño, aún de brazos, sobre el prado, en una cama hecha de flores, y el texto continúa así. Le voy a la traducción. Escuchad la desgracia, la terrible desgracia que le ocurrió a la doncella poco después. Mientras ella se demora, una serpiente maligna sale del bosque y llega al jardín. Por las narices expulsa fuego y llamas de su cuerpo. Cuanto alcanza, arde de inmediato. Encuentra al niño completamente solo, sin guarda, silba, saca su aguijón, largo como una vara, y pica al niño en pleno vientre, de forma que el veneno penetra en su cuerpo. El corazón estalla, helo aquí, muerto. Bueno, una de las tantas muertes de niños en literatura. La muerte del príncipe desata una persecución sangrienta en la cual el rey Licurgo promete para el asesino de la bestia feroz un feudo y 1000 caballeros para convertirlos en vasallos. De esta suerte, Partenopeo, varios versos después, es quien da muerte al animal, y como resultado le es otorgada la tierra, pero también aquellos caballeros que hacen aún más fuerte el ejército que atacará a la ciudad de Tebas. La segunda ocasión en la que aparece una serpiente en el contexto y que complementa la geminación de este animal en la obra sucede cuando ya a las afueras de Tebas y en un estado de franca tensión, los invasores por equivocación matan una serpiente cortesana y amaestrada que era la mascota de la ciudad. Bueno, estos animales, hay un montón de animales. A ver, déjenme quitar un poquito esto porque me estoy emocionando. Hay un montón de animales cortesanos en la literatura sobre todo de corte clásica medieval. Bueno, los que ya me conocen y han tomado clases conmigo, pues recordarán al famoso caballo bucéfalo, ¿no? Que es el caballo de Alejandro. Vamos a buscar imagencitas de bucéfalo. Les digo que esto es, bueno, algo que bucéfalo, no, vamos a buscar, sí, bucéfalos, Middle Ages. Y vamos a ver, miren aquí cómo encontramos estos manuscritos medievales. Bueno, este es el famoso mosaico de la batalla de Isos de Alejandro, este es Bucéfalo. Pero a Bucéfalo, este es el Bucéfalo medieval. Y miren ustedes, esta imagen me encanta, es un bucéfalo que tiene aquí una calaverita, porque pues acaba de comer a un hombre. Hay un montón de animales que son antropófagos y que son también cortesanos. En el caso de Bucéfalo, se cuenta en el libro de Alexandre que no come otra cosa, sino es que carne humana, y se la zampa con vino de La Rioja. ¿No? Entonces es así, ya no cualquier vino aparte, sino de los vinos más exquisitos que tiene España, ¿no? Pues entonces, lo que tenemos aquí es que este es otro animal, es otra serpiente al lado de este, por eso hablábamos, les decía yo, de la geminación de las bestias. Tenemos a dos serpientes que aparecen en el Román de Teb, la serpiente que mata al niño que está cuidando Ipsipila, y esta otra serpiente que más bien era una serpiente cortesana, era una mascota de los nobles ahí en la corte, y pues ya lo vamos a ver ahorita. Esta serpiente pues hacía piruetas, y bueno, era como la fascinación de la corte, hacía piruetas y cantaba y bailaba danzas medievales y bebía vino y no sé qué tanto diablo. En fin, es que de verdad estos animalitos son tan bonitos en la literatura medieval. Dice aquí, la segunda ocasión en la que aparece una serpiente en el texto y que la complementa la geminación de este animal en la obra, sucede cuando ya a las afueras de Tebas y en un estado de franca tensión, los invasores por equivocación matan a una serpiente cortesana y amaestrada, que era la mascota de la ciudad. Este curioso animal se describe así. Me voy a saltar la cita en francés antiguo.
Dice, los griegos han sitiado el bosque acorralado a la serpiente. 10 soldados la encuentran sobre la roca de un escarpado y aunque asustados por su enorme tamaño, los 10 disparan sus armas. Unos le arrojan cuadrillos puntiagudos, los otros dardos acerados, pero la serpiente tiene una piel tan dura y coriácea, no consiguen que la sangre brote del cuerpo. Cuando se ve atacada, se eriza y se yergue, llena de rabia, hecha espuma, desprendiendo tanto calor que abraza el bosque. Les lanza venenos en plena cara, derribando muertos a 5 o a los 10. Entonces llegó Partenopeo el valiente, le arroja una saeta que le atraviesa el corazón y el hígado por completo y le sale por el dorso. Sabed, perdón, no, me equivoqué de cita. Bueno, esta es cuando la matan a la serpiente, a la primera serpiente, perdón, me equivoqué. La nota 13 pertenece a la primera serpiente, la serpiente malvada, la serpiente que era bondadosa y que murió como mártir de la patria, o del reino, pues, porque todavía existen las patrias, ¿no? Dice, esta ya es la cita buena. En la ciudad había una serpiente, nadie sabía de otra igual bajo el cielo. Podéis escuchar algo maravilloso. Estaba amaestrada, hasta tal punto que no dañaba ninguna oveja. Les digo que era una serpiente buena. Tan extraña era a su instinto natural, si le dabais carne o pan, comía de vuestra mano. O sea, son animales amaestrados, son animales muy civilizados, son animales cortesanos. Bebía hasta un sextario de vino. Ahí está, la serpiente medio alcohólica, bebe vino, no bebe cualquier cosa. Entonces podía jugar con vosotros, pues como no, ya está toda borracha la serpiente. Entonces podía jugar con vosotros un día entero y ahora daba brincos, ahora daba volteretas, hasta hastiaros con todo ello. Tenía sobre la frente un brillante escarbunclo. No creo que jamás se haya visto bestia de cabeza más hermosa. Bueno, ahí está. Cabe mencionar que en otros textos en los que influye el román, como la general historia de Alfonso X el Sabio, el animal aquí presentado no es una serpiente, sino una tigresa. Hay variantes de este animal. Sin embargo, si se toma como serpiente en todo momento, la que aquí se presenta es la antítesis de la primera. Se trata de un animal cortesano y por ende civilizado, que además de contraponerse al salvajismo de la primera serpiente, se suma a varias representaciones medievales de animales que en los textos son criados con comida palaciega o con vino. Baste pensar, ya lo decía yo hace un momento, en el bucéfalo del libro de Alexandre o en el ciervo de Silvia, en el román de Eneas, que bebe hidromiel y a quien en términos de motivo literario se asemeja más a esta serpiente, pues la muerte incidental de ambos en ambas obras desata la guerra entre los grupos enemigos. Por lo tanto, debemos hablar aquí de la presencia de un motivo, la muerte del animal predilecto de un gobernante o de un grupo social, acto que desata por consecuencia una batalla. Bueno, llegamos al catálogo de los caballos. Sin duda, el animal mayormente mencionado en la obra es el caballo, pues no puede haber caballeros sin este animal. En el román de Tep, muchos son los equinos, muchos de los equinos no solo tienen nombres, como el caballo de Tideo, que se llama Blancanube, que me encanta el nombre, o Pobrepeloso, es decir, de pelo pobre, así se llama el caballo de Teuter, sino que también tiene, bueno, todo tenemos que, bueno, este motivo del nombre de los caballos, por supuesto, es muy, muy abundante en literatura. Basta pensar en el caballo más famoso de las letras hispánicas, que es Rocinante. Evidentemente, el caballo de Don Quijote, a este caballo que según nos cuenta el texto de Cervantes, pues está todo flaco, es toda la parodia a todos estos caballos heroicos, que son caballos fuertes, caballos poderosos, guerreros, y el pobre Rocinante lo tumbas ahí le echas ahí y se cae el pobre Rocinante, pues está tan viejo y tan flaco, que bueno, en fin. Y bueno, entonces lo que tenemos aquí... Y estos caballos no nada más tienen nombres, sino también tienen historias. Ajá. Entonces, lo que tenemos aquí, así, del caballo de Capaneo, se dice que había nacido de una mula y de un demonio marino. Al momento del nacimiento del potro, su madre es devorada por un león, mientras que a la mañana siguiente un campesino encuentra el recién nacido animal y lo lleva a la casa para que lo críe una sierva que él mismo había domesticado. Vamos a esta nota. 15, que aquí tenemos la cita, dice, Paloma Gracia traduce este pasaje de la siguiente forma: había nacido junto al mar, su padre era un demonio marino, estamos hablando de un caballo,
Su padre era un demonio marino, una mula salvaje fue su madre. Cuando cumplió el plazo en que debía nacer, la mula se dirigió con gran esfuerzo hacia una roca. Sobre la hierba fresca parió al potro. La desgraciada gritó fuertemente, sumida en gran sufrimiento. Cuando un león de la costa oyó el terrible grito, bajó por la montaña, acosado por el hambre. La madre, al oír llegar a la bestia, apenas si pudo levantar cabeza. Pero el miedo, que lo vence todo, la hizo saltar a toda prisa y abandonó a la cría. La cría se quedó en la orilla y el león se comía la yegua. A la mañana siguiente, un campesino encontró a la cría y se la llevó a su casa. Una sierva que él mismo había criado devolvió la vida al potro, pues la amamantaba de mañana y de tarde. Esta cita es preciosa, es muy bonita, porque aparte nos hace pensar que este caballo, pues es un caballo heroico, y como muchos héroes, es un héroe criado por animales mismos. Tenemos un montón de héroes que son en la literatura, insisto, todas estas cosas se llaman motivos literarios, ¿no? Encontramos que en la literatura tenemos a Rómulo y Remo, ¿no? Que son criados, por ejemplo, pues por la loba Luperca, o tenemos a Mowgli también, que es criado por los animales en el libro de la selva, ¿no? Bien, los caballos en el Román de Thebes son descritos con el mismo ímpetu y orden retórico con el que se describe la belleza de una doncella. Así se hace, por ejemplo, con los palafrenes que monta Antígona e Ismene, hijas de Edipo. Vayamos a la cita, dice el texto. Antígona montaba un palafrén que hace tiempo le había regalado un rey, de bonita estampa y muy ágil. Su precio estaba en 500 libras. Era completamente negro, excepto las ancas y las paletillas, que eran blancas, y sus flancos, orejas y piernas, que eran bermejos. Tenía una preciosa y bella brida, las riendas eran de un hilo de plata, la cabeza totalmente de oro, y sus piedras valían un tesoro. Ismene cabalgaba el palafrén de Antón, mientras que en el puño sostenía un gavilán que alimentaba con el ala de un chorlito. Bueno, hasta ahí la cita que tenemos de estos caballos. Sin embargo, el momento que quisiera resaltar es un pasaje que he denominado el catálogo de los caballos, pues en él se pasa lista muy al modo en que lo hace Homero en el famoso catálogo de las naves de la Ilíada, a una serie de equinos, además de un dromedario que componen el ejército que respalda a los contrarios de Tebas. Este pasaje se suscita en el supuesto día en que Tideo, mejor amigo de Polínices, es muerto. Aquella mañana, me cito la cita, me salto la cita en francés antiguo, dice lo siguiente: aquella mañana salen junto a él, imagínense, aquí está el desfile de los caballos, que es una maravilla esto. Salen junto a él Silacel, que cabalga un caballo grisáceo, sustraído de una isla por dos ladrones que acudieron a Tebas a regalárselo al rey de inmediato. Diógenes, duque del sur, tenía un caballo gris oscuro robado a un emir. Teuter llevaba a pobre Peloso, nombre apropiado para un caballero. No, perdón, caballo apropiado para un caballero. Los demás parecían tullidos comparados con él. Agripa, conde de Sicilia, tenía un precioso caballo, padre del buen Bucéfalo. Bueno, hasta aquí nos inventan hasta el padre del Bucéfalo de Alejandro, que eso no era cierto, pero en fin. Que Alejandro poseyó durante mucho tiempo, gracias al cual ganó muchas batallas. Polidamás, el de Cesarea, montaba a un veloz dromedario. Bueno, ahí está el catálogo. Como se observa, el catálogo es evidente. Es un listado y presencia de la multiplicidad cuyos integrantes de modo individual poseen características y funciones especiales, como la del caballo del conde de Agripa, padre de Bucéfalo, según este texto, y que sin lugar a dudas promueve un vínculo heroico entre los personajes que asedian Tebas y el famoso conquistador griego a través del elemento animal. Tenemos ahora el numeratio y duplicatio de las bestias fingidas en las representaciones ekfrásticas. Bueno, a ver, aquí quisiera hacer, aquí que todavía tengo un tiempito, yo creo que voy a acabar más o menos con las 5:30 para que tengamos un espacio para preguntas. Sí, Rodrigo, ¿me quieres decir algo? Ok, bueno, está bien. Aquí quisiera aclarar un poquito que el término ekfrasis, ya voy a dar clase ahorita, ahora parece que estoy dando clase. Bueno, la palabra ekfrasis, tenemos aquí ekfrasis, en griego, actualmente se escribe así, quiere decir descripción. En la antigüedad clásica, cualquier descripción es una ekfrasis. Esto, el equivalente en latino es descriptio. ¿Ah?
Y pues evidentemente de ahí va a pasar a nosotros la descripción que va que vamos a heredar en muchas lenguas romances. Descripción en español, descripción en francés, descripción en italiano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero la palabra éfrasis quiere decir eso. Y muy relativamente recién, de manera reciente, estoy hablando de mediados del siglo pasado, del siglo XX, hubo teóricos como Leo Spitzer, un famoso teórico. Ay, vamos a borrar aquí esto. Leo Spitzer, que es alemán, entonces se debe pronunciar Leo Spitzer, ¿no? Entonces, Leo Spitzer escribe una obra que se llama Ode on Aggression Urn, o la oda a una urna griega. Y a partir de este artículo que publica Leo Spitzer, pues la crítica ha denominado o ha dicho que la éfrasis es única y exclusivamente la descripción de un objeto artístico, de una pintura, de una escultura. ¿Cómo se describe? Vaya, la primera éfrasis de la que tenemos noticia y que es, digamos, la más famosa, es la descripción que se hace del escudo de Aquiles en la Ilíada, ¿no? En el canto 18, pues por ahí tenemos que Aquiles, por X o Y causa, pierde su escudo, va a su mamá con Hefesto y le dice, oye, mi hijito ya perdió su escudo, hazle otro. Bueno, se lo entrega y entonces Homero, si es que existió Homero, no lo sabemos, lo más seguro es que no, y empieza a describir cuáles son los grabaditos que tiene ese escudo. Y esto es bien interesante, es todo un tema literario, porque a partir de estas descripciones literarias se realizaron posteriormente objetos artísticos. Escudo de Aquiles, miren ustedes. Uno de los más famosos es este escudo de Flaxman. Este es un escudo que sí existe. Las próximas vacaciones no pandémicas que quieran, pues váyanse a Inglaterra y váyanse al Museo de la Casa Real, porque esto fue un regalo para un rey inglés. Y este escudo que hizo este autor Flaxman para como un regalo político, ¿no? Entonces, en el caso de Román de Ted, encontramos sobre todo, y ese es uno de los temas que precisamente traté en mi tesis de doctorado y que ustedes lo van a poder consultar ahora ya en el libro, en Fama y Destai, se describen tiendas historiadas, así como tiendas militares, pero estas tiendas lo que tienen son pinturas. Y muchas veces están adornadas. En el caso que vamos a ver aquí, una de esas tiendas tiene un águila, a propósito de los animales, pero esta es una águila falsa, es un águila autómata. El tema de los autómatas es muy recurrente en la literatura medieval, pero ¿qué diablos es un autómata? Se preguntarán ustedes. Pues es un robot, literalmente. Y tenemos aquí, por ejemplo, que la Edad Media, les digo, la Edad Media, como bien decía Rodrigo hace un momento, ¿no? Es un periodo fascinante y qué bueno que ustedes están fascinando y aprendiendo muchísimo de esto, ¿no? Autómatas medievales. Ahí también usted, aquí va a haber muchísimas cosas bien interesantes. Miren, por ejemplo, es una máquina, completamente. Hércules que está pegando ahí al dragoncito ladón. Entonces, muchas veces los autómatas que sí existieron, pero esos son autómatas mucho más contemporáneos y que es como todo un tema muy, pues muy escalofriante, ¿no? Porque es como un poquito relacionado con lo siniestro, ¿no? Porque esto sí son como un poquito del terror. Entonces, y muchos de estos autómatas, yo por ahí tengo un artículo sobre autómatas, a ver si lo quieren buscar, autómatas, Gerardo Altamirano, según yo, tengo por ahí. Sí, miren, en la revista de Filológicas, por ahí tengo un articulito muy bonito. Ay, bueno, no sé, es porque me he hecho yo muchas flores. Pero bueno, ahí está. En medio del enclaustro, lugar tan acabado, cedía un rico árbol en medio levantado, con textos y funciones ekfrásticas del árbol autómata en el libro de Alexandre. Esto está publicado por la revista Medievalia, este maravilloso proyecto que esperemos continúe de alguna u otra forma. Y si no, pues ahí están ustedes para continuarlo, porque... los bienes, como dicen estos textos, los bienes si no son comunicados no son bienes. O sea, el saber si no es transmitido no es saber.
se queda ahí en la cabeza de alguien y pues ahí se murió. Entonces, precisamente lo que estamos, y esta es nuestra tarea como humanistas, ¿no? Tratar de que las nuevas generaciones conozcan todas estas cosas. Bueno, entonces, en la tienda de Adrastro, en la éfrasis de la tienda de Adrastro, se describen dos aves. Por dentro se describe una paloma, es una paloma falsa, no es una paloma de veras. Y por fuera se describe un águila. Vamos a ver por qué. La última categoría en la que podemos encontrar el catálogo y la geminación de las bestias en el Román de Thèbes se vincula con la descripción de objetos artísticos, pinturas, esculturas, muros, tejidos, que en los tiempos de la segunda sofística se relacionan con la estrategia retórica de la éfrasis, es decir, según Heffernan, la descripción verbal de una descripción visual. De este modo, en la obra aquí analizada existen de menos 3 éfrasis importantes: la descripción del carro de Anfirao, la descripción de la tienda del rey Adrastro y la descripción de un mural que retrata la fundación de Tebas. Solo me centraré en algunos aspectos de los 2 primeros rubros. En el primero de los casos, es decir, la descripción del carro de Anfirao, se trata de la descripción de un carro de guerra en el que Anfirao, en el que Vulcano, herrero de los dioses, graba una especie de mapa del universo en donde se halla en el centro la tierra, y en ella el herrero, cito la obra, pintó hombres y bestias, en el mar peces, vientos y tempestades. Hasta ahí la cita. Como se observa, la estrategia aquí es un breve listado para sugerir la totalidad de animales que pueblan el mundo. Caso muy distinto, que no necesariamente ekfrástico, son los móviles que jalan el carro, pues, cito, 4 cebras tiraban del carro, nadie podía advertir su huella sobre la arena, ni sobre la tierra blanda, pues corrían más veloz que un pájaro que vuela, y hasta ahí la cita, ¿no? Finalmente se hallan las bestias descritas en la éfrasis de la tienda del rey Adrastro. Para tratar este pasaje, contextualizo brevemente. Adrastro, como he mencionado, es el rey de Argos y aliado de Polinices. Déjenme decir un poquito de agua porque esto de hablar mucho seca mucho la garganta. Adrastro, como le he mencionado, es el rey de Argos y aliado de Polinices. Estos, al llegar al castillo de Montflor, último reducto al del camino de Tebas, erigen una tienda maravillosa, la tienda del rey, cuyas imágenes bordadas en sus telas finas se describen en 2 ocasiones dentro del texto. En la primera parte de esta éfrasis se describe el exterior y en la segunda el interior. De esta suerte, entre otras muchas cosas, el exterior, a propósito del catálogo, se dice lo siguiente. Me salto la cita en francés y leo la traducción. Ante la puerta del homenaje, levantan el pabellón del rey. Estaba hecho por entero de sedas multicolores, bordadas con animales y flores. Allí están pintadas las historias, los vastos prados y los ríos, las bestias y los peces de 1000 formas, los azores y los gavilanes, los rocines y los destreros. Hasta ahí la cita. Por otra parte, del interior se dice que, cito, había monstruos bordados ahí de 1000 maneras, pájaros volando y bestias feroces gruñendo. Sobre el lienzo circundante había pintados leopardos y osos y leones. Esto ya es la éfrasis, ¿eh? Esto ya es la éfrasis mera. En ambos casos es interesante reflexionar en el tipo de animales que se representan, ya que al exterior y al interior del recinto, en el primero de los casos, a mi parecer, se habla de animales relacionados en mayor o menor medida con el mundo cortesano, los tipos de caballos, o bien las aves que sirven en el ejercicio de cetrería. No así en el interior, cuyo catálogo animal representa mayoritariamente bestias atemorizantes y muchas veces relacionadas directamente con la figura del rey, por ejemplo, el oso y el león. Finalmente, cabría resaltar la última geminación animal, la presencia de un ave artificial al exterior y otra al interior de la tienda del rey Adrastro. En el primero de los casos se trata de una águila hecha de oro y piedras preciosas que en realidad es un autómata o una especie de robot avant la lettre que amenaza constantemente con lanzar fuego de su pico. Cito la traducción que dice lo siguiente. Había sobre la tienda un águila de oro nielado que se erguía en lo más alto. Nadie oyó hablar jamás a un ave tan bella. Jamás el rey Salomón tuvo águila semejante en sus pabellones. Tenía tantas piedras preciosas, tantas calcedonias, tantos esmaltes, que cuando el sol y el viento la alcanzaban, arrojaba fuego ardiente por el pico. O sea, es un arma mortal. O sea, es una especie de robot, se calienta y ahí está el fuego. Me encantan. Estas máquinas de animales me encantan. Es que son tan lúdicas, ¿no?
No, yo quiero algo así para mi casa, para protegerla de los ladrones. En el segundo caso, se trata de una paloma artificial que se encuentra en el mismo eje en el que supuestamente se halla el águila, pero en el interior del edificio. Cito la obra: en el centro de la cubierta había una paloma de marfil teñida de rojo que sostenía el águila y el escarbunclo que el rey Floritio de Adrastro ganó cuando conquistó Cercia y mató al rey de Persia. Pero, ¿por qué un águila al exterior y una paloma al interior? No me parece errado pensar que gracias a la duplicatio o la geminación, el papel de estas dos aves en la éfrasis de la tienda se relaciona en todo momento con la imagen dual del buen gobernante, la imagen perfecta del rey. Al exterior podríamos interpretar: el rey ostenta su amenazante poder, su carácter regio y su dignidad real, mientras que al interior, al ser la paloma un símbolo absolutamente crístico relacionado con el acto bautismal, el rey tiene, gracias a esa geminación, un carácter que brinda también armonía, paz y espiritualidad. Por tanto, la tienda, tomando en cuenta otros elementos aquí no expuestos, como la representación de un mapamundi, de un calendario y de otros elementos, funciona, a mi parecer, y gracias a la geminación del ave, como una especie de eje del mundo armónico y equilibrado. En conclusión, ya llegamos a las conclusiones, la presencia de animal en el Roman de Thèbes actúa mayoritariamente por medio de las estrategias discursivas de la geminación y el catálogo. A veces, mediante el catálogo, se alude simbólicamente a lo peligroso del espacio, a la multiplicidad de la creación y al simbolismo real, mientras que la geminación de las bestias en esta obra actúa como un móvil para la narración, como en el caso de la doble presencia viperina, o bien como elementos simbólicos que otorgan ciertas cualidades a un personaje en específico. Tal es el caso de la geminación de las aves, águila y paloma, que adornan el axis en la tienda del rey Adrastro. ¿Cómo se relacionan estas estrategias discursivas con elementos no precisamente animales dentro del texto? ¿Qué otros elementos zoológicos pueden ser encontrados en la obra y cuál es su función? Esas son preguntas que futuras investigaciones y reflexiones podrían responder y los invito a que las respondan. Muchas gracias. Eso es todo. Bravo, Gerardo, bravo, verdaderamente. Gracias. Espérame, es que quiero dejar de silenciar mi micrófono, pero un segundito. Ya, no te preocupes. Ahí. Perdón, es que apreté la barra espaciadora y después ya quería silenciarlo así permanentemente. Oye, Gerardo, bravo, verdaderamente. Yo sé que, a ver, esa es una cosa un poco rara. Yo creo que a todos nos nace aplaudir al final y verdaderamente estamos haciendo un muro de ventanitas negras. Creo. Mira, ahí se están llenando así de manitas. Sí, qué feo. Eso es muy raro. Sí, el muro de ventanas negras con nombres es un poco raro, ¿verdad? Sí. Sigue tirando para atrás. Sí, está. Bueno, pero no podemos tampoco obligar a nadie a que ponga su cámara, ¿no? Pero sí, a veces sí se extraña ver a los alumnos, ¿no? Sí. Y sus caritas. Mira, están apareciendo ahí. Qué bueno. Hola, gracias, Rafa. Ahí está Rafa, ahí está mi amigo Rafa, ahí está. Bueno, hay varios a los que conozco, ¿eh? Alberto, Liz. Pues qué bueno que pudieron escuchar un poquito esta charla. Nos gustó. Gracias, María. Ahí está María. A Mauri Palomo, estuvo muy bien. Ay, Dios mío, estuvo genial, me dejó súper intrigado. Espero poder leer uno de los libros. Miguel Ángel García Mendoza dice: muchas gracias por su valiosa información. No, pues muchas de nada. Muchas gracias a Rodrigo por haberme invitado a esto. Me gustó mucho la plática. Gracias, Clio. Sí, verdaderamente creo que a todos nos gustó mucho, que además nos dejas así como verdaderamente creo que, bueno, muchos son estudiantes de literatura, como tú dijiste, ¿verdad? Algunos son estudiantes tuyos, algunos otros estudiantes de otras universidades y también yo he visto a alumnos míos de historia, entonces ahí también tienes historiadores que obviamente están... Esto está padre porque finalmente este es el concepto precisamente de la universidad, claro, ¿no? La universitas medieval tenía como fin precisamente esto, reunir, pues, voy a decirlo con un poco de petulancia, pero para todos de nosotros, pues reunir a la gente pensante. ¿No? Y lograr que esto se convierta en un ejercicio cognitivo social para todos, ¿no? O sea,
Además eso, ¿no? Creo que como hablábamos antes precisamente de iniciar la conferencia, pues tenemos, digamos, hay mucha gente muy interesada en la Edad Media y que verdaderamente no hay acceso a este tipo de cosas, ¿no? Y difusión y demás, y pues tienen que darse cuenta un poquito de que pues hay escuela y hay medievalistas, tanto en México como en España, como en muchos otros lugares del mundo, que nos dedicamos desde diferentes eh, disciplinas, ¿no? Fíjate, Rodrigo, que a mí eso me gusta mucho. Bueno, yo considero que nosotros ya somos, ¿qué será? Como la tercera o cuarta generación de medievalistas y tomamos en cuenta que todo este rollo del interés por la Edad Media comienza desde Ramón Menéndez Pidal y todo esto. Claro, Y esto de alguna u otra manera pues se traslada a América y nosotros, por lo menos en el campo de la literatura, seguramente, bueno, ustedes en el campo de la historia pues tienen a profesores que son toda una institución como Rubial, ¿no? Antonio Rubial u otros, ¿no? Pero nosotros ya somos, bueno, creo que tú y yo más o menos estamos como la misma rodada, ¿eh? ¿No? sí, Creo sí, más o menos por tenemos la supuesto, misma edad más o menos. No sí, vamos a entrar en detalles, no pero es creo que somos necesario. creo que somos más o menos contemporáneos. Sí, sí, sí Entonces, somos. creo que nosotros ya somos como la tercera generación de medievalistas latinoamericanos, Claro, ¿no? Y eso es bastante interesante porque finalmente, pues es parte también de nuestra cultura. O sea, de repente sí, nosotros debemos de entender que tenemos una cultura híbrida y enorgullecemos por las dos raíces de nuestra cultura, ¿no? Tanto del lado occidental como del lado, pues, de aquí, de lo oriundo, ¿no? totalmente. Y pues nada, qué bueno que yo veo mucha gente interesadísima. Sí. Gracias. Preguntas, perdón, a ver si, si tienen preguntas, es el momento. Ahora sí, ya llegó el momento. Preguntar, cualquier. Dice César que me ayudó con mi trabajo final, gracias. Ah, Qué bueno, César. Oye, qué bueno que de algo sirvió la hora y media que te chutaste. Aquí, déjame leer los comentarios, oye, sí, porque están muy bonitos los comentarios. Dice alguien, dice, bueno, por ahí está Josafato Natiu, presente, profe Rodrigo. Bueno, ahí está. mira, Felicitaciones, alumno mío gracias, de historia. Yulimeli, Axel Ramón. Dice, Axel Román dice, transmite demasiado el amor que tiene por el tema. Sí, soy súper apasionado. Sí, Eso es ya maravilloso. mis alumnos me conocen que, bueno, yo hago circo, maroma y teatro cuando les doy clase. Porque creo que eso es como la clave, ¿no? A lo que nos dedicamos, es dedicar las Sí. cosas pues, con amor, creo, ¿no? Y Siempre. además saber transmitir esa pasión, ¿verdad? O sea, verdaderamente que o sea, nos gusta lo que hacemos y digamos, hay que transmitir la pasión por la que hacemos. De otra manera, pues digamos, se vuelve inerte, ¿no? Sí, acá hay más cosas, más preguntas en el chat. Dice aquí, a ver, espérenme, no me escriban tan rápido. Dice, bueno, César, que le ayudé con su trabajo final, muy bien. Ojalá no me plagies nada más. No vayas a plagiar, César, hay que citarlo, ¿eh? Hay que citarlo. Muchas gracias, a ver, espérenme, muchas gracias por la conferencia y por la recomendación de la serie. Sí, vean esa serie, es buenísima, la de She-Wolves. Por allá tenía alguien más algo, una pregunta. Dice Sí. aquí Axel, pues es Axel Lobaco mismo, dice, del inicio de la charla me surgió una pregunta, ¿cuál es la demonización más exagerada que se presenta de los dioses? Yo creo, y ya no la leí, pero creo, Axel, que es la de la esfinge, pero creo que esa no la leí ya. A ver, no sé si quieres decir algo, Rodrigo, mientras yo la No, busco. adelante, adelante, verdaderamente, pues eso, me gustan mucho los comentarios, ¿no? Y yo me sumo, a lo que están diciendo nuestro público. Transmites la pasión por tu trabajo y eso es algo maravilloso, Gerardo, verdaderamente. Miren, muchas gracias, Rodrigo. Miren, esta es la esfinge parece
La primera vez que aparece la esfinge, y creo que eso es algo que le falta al trabajo, acuérdame, Rodrigo, si lo vamos a publicar, hay que meterle también lo de la esfinge, porque la esfinge aparece dos veces. Aparece una esfinge en el Román de Ter, la mata Edipo y después vuelve a aparecer otra, y de esa ya no hablé ahorita, pero bueno, esta es la primera que ve Edipo, dice, Edipo no se demora, sale hacia Tebas con toda rapidez y dice que no cesará hasta encontrar a su padre. Cerca de Tebas, en un monte elevado, agreste y de cumbre redondeada, habitaba un diablo felón, ahí está el diablo. O sea, la esfinge es un diablo, ¿no? Un diablo felón e iracundo en extremo, el que en el país llamaban esfinge. Había matado muchos gentiles hombres, formulando un acertijo que nadie lograba adivinar. Aceptaba, sin embargo, que si alguien lo resolvía, tomara venganza en él, cortándole la cabeza de inmediato, pero quien no lograba resolverlo podía tener la seguridad de que perdería la cabeza, la cual, una vez cortada, era devorada como haría cualquier otra bestia. El camino llegaba hasta el pie del monte donde moraba la esfinge. Tanto la temían los habitantes que no osaban pasar por allí. El doncel, o sea, Edipo, no sabía una palabra, cabalgaba derecho hacia allí cuando vio a lo lejos que el monstruo del Roquedal, grande y temible, feroz y robusto, venía a su encuentro. Entonces tuvo miedo de morir, tuvo mucho miedo, pero no obstante permaneció allí, lo quisiera o no. Y lo que sigue en la obra es muy bonito porque, por esto que les digo que es una medievalización, bueno, la esfinge se le aparece y le dice, amigo, buenas tardes, ¿no? Porque es una esfinge muy cortesana, ¿no? Entonces sigue las reglas de la cortesía y le dice, disculpa, estás pasando por mi castillo. Quisiera saber, y entonces, pero todo, bueno, el otro le dice, amigo, vengo a cortarte la cabeza. Y el otro, muy bien. O sea, es muy chistoso todo eso. Pero en fin, pues creo que tenemos dos mensajes nuevos. Se siente la pasión en el aire. Pues sí, Josafat, es que yo soy así. ¿Cómo podemos conectarlo? Claro que no, cero plagio. Ok, sí, muy bien. Bueno, ya les había puesto yo aquí en mi correo. Les había puesto aquí mi correo, altamirano.gr@gmail.com. También estoy como Gerardo Altamirano en Facebook, y no tengo, bueno, sí tengo Instagram, pero no lo utilizo mucho. Pues para esos dos medios yo creo que es Claro, eso. Y no claro, sé claro. si podemos tener preguntas o algo así. Maravilloso. Más preguntas. Yo tengo algunas que alumnos me pasaron a mí directamente, pero vamos a ver. A lo mejor eran preguntas que pensaban que yo respondería, pero bueno, pues qué mejor que hacérselas a Gerardo, ¿verdad? Cosas sobre, por ejemplo, si puedes ahondar en eso de las adaptaciones, por ejemplo, les llamó la atención la adaptación de Edipo a la Edad Media, ¿no? Eso de Edipo con yelmo y lanza, ¿no? Yendo, yendo en todo esto y Es entonces, que esto ocurre muchísimo con toda la materia clásica, Rodrigo. De hecho, por ejemplo, se habla mucho del siglo XII como una aetas virgiliana. Virgilio es todo un personaje en el siglo XII, ¿eh? El siglo XII, ay Dios mío, aetas virgiliana, es decir, una edad virgiliana, y siglo XIII como una aetas ovidiana. Es decir, estos dos autores de la tradición clásica de la literatura latina, que son los dos grandes autores, pues más reconocidos, ¿no? De la literatura latina, de repente son retomados en estos siglos y lo retoman con estas medievalizaciones, con estas adaptaciones, y las encontramos tanto en el plano del arte como en el plano de la literatura. Miren, por ejemplo, aquí si ponemos aquí, a ver si lo encuentro, ¿eh? A ver, el AE de Narciso. Sí, creo que sí. Miren, por ejemplo, este tiene un poquito más carita como renacentista, de estos tapices, de estos gibelinos. Este es Narciso. O sea, véanlo aquí, se está viendo en el espejo, es Narciso. Hay muchísimos, muchísimos, muchísimos elementos que derivan de la tradición clásica y que son reformulados en la Edad Media. Tenemos, por ejemplo, no sé qué más se me ocurre pensar. Dafne, ¿no? Dafne, Apolo, Edad Media, a ver si nos sale algo. No, son más como. mm, da-
Ahora mismo me está viniendo a la memoria, por ejemplo, un cuadro, no sé, el típico Museo del Prado y de repente ve uno a Ajá, Jesucristo poniéndole, le están poniendo la corona de espinas, dos soldados con yelmos, por supuesto, y corazas, ¿verdad? medievales. Totalmente del siglo XIV, ¿no? Sí, no, no, no. Bueno, hay un meme que me encanta, que es un nacimiento, está la Virgen y está San José y están cargando el niño, y en la puntita del portal hay una cruz. Y dice, spoiler alert, ¿no? O sea, alerta de spoiler, que van a crucificar al chamaco ahí en algún momento de la vida, ¿no? Exacto, ¿no? Pero Exactamente. pues así es el arte medieval. Pues no sé si Muy bien. exista. Por Facebook solo tenemos felicitaciones y admiración. Ah, gracias. Muchas gracias, Francisco Silva. Ah, pues vamos a ver, qué bueno, no Maravilloso. estoy viendo el Facebook, pero ¿eso cómo lo vemos o qué? Está en la página de Facebook. Es que Francisco nos hizo el favor de pasar los comentarios, si había preguntas en Facebook y demás, y al parecer, pues, te han llovido muchísimas flores, ¿verdad? Por Ah, Facebook. pues, Eh, pues sí, miren, aquí va, ya, sí estoy viendo los comentarios. vale, vale. Estoy viendo los comentarios. Por ahí está Elisa Diviase, mi amiga hermosa. Elisa Diviase. Gracias por compartir tanto. Dalia Aguilar dice eso. Javier Mendoza dice, de verdad me encantó, tiene una manera muy particular de explicar las cosas. Sí, se llama TOC, se llama trastorno obsesivo compulsivo. Pero bueno, es que hay que llevarlo, hay que encauzarlo, porque si no nos volvemos, y más ahorita, más ahorita. Sí, es Amé cierto. la conferencia, gracias, Ninfa. Este, y pues ya tenemos estos, Muy bien, muy bien. gracias, gracias. Bueno, pues Gerardo, te agradezco muchísimo, muchísimo en verdad tu conferencia. Eh, pues gracias, gracias y espero, la verdad es que espero que podamos volverte a presentar de una manera similar, ¿verdad? En el futuro. Y pues los invito a todos, les agradezco mucho su presencia como cada semana. Les recuerdo que la próxima semana vamos a estar a las 4 de la tarde, también el día lunes, ¿verdad? Aunque sea Día de Muertos, hay conferencia de medieval. Y Órale, muy bien. claro, claro. Además, pensando que estamos en tiempos pandémicos y que pues precisamente un día sin estudio, ¿verdad? O sin trabajo, pues es un día nada más tirado en la calle, en la casa, ¿verdad? No en la calle, pero sí en la casa. Y entonces, pues precisamente tendremos conferencia medieval y la próxima semana directamente vamos a tener al doctor Fernando Valdés Fernández hablándonos de la mezquita de Córdoba, ¿verdad? Volvemos, recuerden que tenemos intercaladas las conferencias entre literatura y arqueología, y en este caso, pues, digamos, vimos literatura con el doctor Altamirano y la próxima semana con el doctor Valdés hablaremos directamente de la mezquita de Córdoba, uno de los más importantes monumentos del Islam medieval que existen en pie hoy en día, ¿verdad? Entonces, pues espero les guste, igual que les encantó esta plática. Una vez más, te agradezco muchísimo, Gerardo, y nos vemos la Oye, creo próxima que semana. Brenda tenía una pregunta. Ah, Brenda a ver, Hernández, ¿no? Brenda. Perdón, pensé. Ah, Ok, ¿sabes bueno. qué? Una cosa yo creo que te también María te creo que tiene interesa. una pregunta. Sí, a ver, venga, venga, perdón. Gerardo, te quería preguntar si la función de los autómatas era únicamente lúdica o de No, alguna manera era también como mágica o tenían... no, yo creo, fíjate que de eso, María, yo trabajé en mi tesis de maestría, trabajé por una parte el libro de Alexandre, que lo he trabajado, es un texto medieval del siglo XIII que habla sobre la medievalización de la vida de Alejandro Magno. Y también utilicé otro texto que se llama El Livre de Merveilles du Monde, o Libro de las Maravillas del Mundo de Jean de Mondeville. Y lo que yo hice en mi trabajo de maestría fue estudiar cómo se percibía Oriente a los ojos de Occidente en los Ujú. textos. Entonces resulta que muchos autómatas provienen de Oriente. Y mi propuesta en ese trabajo, y como está creo que también en el artículo que les recomendé,
filológicas, es que tienen una función política. O sea, la presencia de los autómatas en la Edad Media. A ver, es que el contexto que tenemos aquí son las cruzadas. Hay un contacto tremendo con Oriente, y entonces Oriente hay que respetarlo porque si tiene, y esta fue la tesis del artículo, si tiene estos elementos con los que simplemente se regocija, que son animales móviles y que lanzan fuego, bueno, ¿qué no podrían hacer estos como armas de guerra, ¿no? Entonces, hay como una visión de lo peligroso que puede ser Oriente a los ojos del hombre occidental o el hombre europeo, pero también el gran avance científico que existe y el reconocimiento por parte de los hombres occidentales con respecto al hombre oriental. O sea, finalmente hay como una relación muy tensa, ¿no? Entre Oriente y Occidente, y siempre ha existido, en la que se le teme, pero también se le admira mucho, ¿no? Eso, María. Muy bien, muchas gracias. No, pues gracias. Felicidades. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y pues no sé, Rodrigo. Muy bien, maravilloso. Fíjate, me dejaste pensando con eso de la visión hacia Oriente, ¿no? Y cómo sí, verdaderamente, digamos, creo que tenemos un tema en general, digamos, cuando la gente piensa en Edad Media, y es que está, digamos, la mente la tenemos imbuida en Europa Occidental nada más, ¿no? Y no pensamos fíjate, no. que verdaderamente la Edad Media es un mundo medieval que está configurado, hombre, tiene varias partes, y gran parte es el Islam, que es un imperio vastísimo y gigantesco y poderosísimo. Tenemos el imperio bizantino por ahí presente, que es la antigua Roma, que sigue, digamos, sigue vigente y trata de tener vigencia en todo momento. Y luego tenemos Europa Occidental, bueno, y demás, ¿no? Y tenemos el mundo, digamos, del norte y la parte rusa, ¿no? Y las estepas. Uy, sí, no, ese es otro tema, oye. Brutal, ¿no? Brutal, es muy interesante. Eso es verdaderamente muy interesante. Sí, no, sí, es que finalmente la Edad Media es un caldo de cultivo. Es un caldo de cultivo que finalmente, y eso creo que lo estamos haciendo tanto docentes, investigadores, como también los alumnos mismos que están que les está tomando interés a esta época, pues le estamos reivindicando, porque recuerden que bueno, les cuento chismes, ya nos queda poquito tiempo, pero les cuento chismes. En el Renacimiento fue un señor que se llama Giorgio Vasari, que era un pintor y un teórico de pintura, pues el que dijo que estos eran la Edad Media, las edades oscuras, ¿no? Y este mote de la Edad Media y la edad, que es un término peyorativo completamente, porque la Edad Media es estar en medio de los grandes clásicos y el gran renacimiento florentino, ¿no? Estos 1000 años que se despreciaron por mucho tiempo y que afortunadamente desde finales del siglo XIX pues están revalorizando. A nosotros ya nos tocó un poquito una escuela mucho más desarrollada en cuanto a la reivindicación de la Edad Media, y pues es la tarea que tenemos nosotros y ustedes también como estudiantes, ¿no? Claro, totalmente. Es así, y además eso, ¿verdad? Estar, digamos, carga con todo un contexto. Pero bueno, hay gente todavía que dice cosas como en tiempos del oscurantismo. Dime favor. ¿No? Sí. Entonces, ese es un pensamiento medieval, ¿no? Sí. Regresamos a la Edad Media. Pues ya quisiéramos regresar a la Edad Media. Estamos regresando a la Edad Media, y así prácticamente te nace decir, claro, donde se crean estructuras para poder lidiar con problemas que están apareciendo en el momento y pues son nuevas, ¿no? Y estás así desarrollándote verdaderamente. Claro, pero sí. Dicen por ahí que nuestro imaginario literario lo debemos a la Edad Media. Totalmente. A ver, seguimos consumiendo, bueno, ahí está Liz, que es una queridísima alumna mía de la UAM, tiene toda la boca llena de razón, porque pues seguimos consumiendo productos culturales como Game of Thrones. Claro. Y el Rey Arturo sigue vendiendo y vendiendo y vendiendo.
Sí, ¿no? sí, Daniel Gutiérrez Trapa nos decía que había una nueva serie de Netflix sobre Merlín, ¿no? Que se Sí, ambiente en este tiempo y demás. Y creo que sí, sí, bueno, es que estas cosas se volvieron, ya son clásicos, pues, de la cultura humana, tipos, ¿verdad? ¿no? Sí, prácticamente. Sí, 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 sí. Pues muchas gracias, Rodrigo, por Te este agradezco espacio. muchísimo, de verdad, te agradecemos muchísimo, muchísimo tu conferencia, Gerardo. Fue apasionante, muy bonita. Además, los bestiarios medievales son No, una preciosos, cosa ¿sí? hermosísima. Y divinos. Y pues eso, te agradecemos mucho y pues los invito a precisamente la próxima semana escuchar al doctor Fernando Valdés Fernández sobre la mezquita de Córdoba, ¿vale? Venga, pues muchas gracias, Gerardo. Gracias a ustedes. Hasta luego, un Abrazo a abrazo. todos. Un abrazo. Espero Chao, nos podamos chao. ver pronto en Ojalá que persona. sí. Ojalá, exactamente. Ojalá que sí. Ojalá. Venga, Esto va a estar muy bonito cuando lo presentemos ahí en la capilla la gótica, ¿eh? capilla gótica, sí, justo. Un lujo de ese lugar. Sí, muy Bueno, pues bonito. muchas gracias, Rodrigo. Nos Cuídate vemos mucho. pronto, chicos. Nos vemos. Gracias, gracias. Hasta luego.